Bueno, el motivo de la charla de hoy era, algunas lo sabéis, otras no, pues os lo digo. Mi nombre es Iván Rafael Losada Carpio, soy terapeuta, soy formador en técnicas para el manejo del estrés y asesor en materia de nutrición, nutricional, pero dirigido al tema del bienestar, ¿vale? O sea, no digamos que no estoy ejerciendo de nutricionista, ni mucho menos. O sea, la clave no es, aunque forma parte del trabajo, la clave no es el peso, aunque de eso luego quizás Tere nos diga algo. En el Instituto para el Manejo del Estrés lo que hacemos es todo tipo de terapias encaminadas a mejorar nuestro bienestar, tanto físicamente hace un tiempo como más bien online en la última temporada, ¿no? Soy maestro Reiki, soy facilitador de sanación reconectiva, hago hipnosis, bueno, una serie de cosas. Y para estos temas, pues puse en marcha Nutrición Inteligente Premium. Y hasta ahí presentado quedó. Vamos a pasar a la presentación. A ver, yo quería hablaros hoy de un mediador neuronal, de una hormona que se llama la serotonina, que habréis oído hablar de ella muchas veces, ¿no? La serotonina es el mediador, los periodistas han hablado de ella como la hormona de la felicidad. Es la que nos eleva el estado de ánimo, nos hace tener más ganas de hacer cosas, mejora el tono muscular, incluso el aspecto de la piel, la propia serotonina. Bueno, pues la serotonina hasta hace no demasiado tiempo se pensaba que era un subproducto producido por el cerebro, hasta que unos investigadores, dándole vueltas al tema del intestino, dándose cuenta que el intestino como sistema no había recibido la atención adecuada, pues se dieron cuenta de que en la producción de serotonina la involucración del cerebro es muy poca. El cerebro produce más o menos un 5% de la serotonina que tiene en el cuerpo y el resto lo produce el intestino, ¿de acuerdo? Entonces, para mí este fue el enganche con el tema de la suplementación nutricional, porque dentro de mi trabajo, en todas las terapias que tenían que ver con el entorno emocional, la gente mejoraba mucho, pero había un puntito que no terminaba de salir, sobre todo cuando intentabas que la gente dejara de tomar las apinas, llamadas de varias maneras comerciales, todo el mundo de la benzodiazepina, ¿no? Con todos los nombres comerciales que seguro a algunos suene. Entonces, al incorporar el conocimiento de que el intestino interviene en la generación de la serotonina, empecé, como hago siempre, a consumir los suplementos nutricionales yo para ver cómo cambiaba mi estado de ánimo. Y al ver que parecía que funcionaba, empecé a utilizarla con mis pacientes. El feedback que me daba todo el mundo era, pues fíjate, estoy hablando de personas que estaban en el espectro de la ansiedad, de la depresión, oye, que desde que estoy tomando esto parece que tengo más ganas, parece que estoy más contenta, parece que me levanto de una manera diferente. Bueno, seguí profundizando en el tema y empezaron a aparecer investigadores, sobre todo americanos, que acuñaron el término de el intestino, el segundo cerebro. Empezaron a encontrar neuronas, empezaron a encontrar comunicación del intestino con el cerebro a través del nervio vago, y empezaron a encontrar la evidencia de que esa serotonina que está producida en el intestino viaja a través del nervio vago y es utilizada por el cerebro. Entonces, imaginaros la revolución que hace unos 8 o 10 años pudo suponer esto, porque somos muy dados en la cultura de Occidente a intentar darle al organismo el medicamento que no es más que la suma de una serie de compuestos, pero como si fueran las fichas de un Lego, pero armada por el ser humano. Yo entiendo que al organismo le hace falta no sé qué cosa y se la doy hecha.
Entonces el organismo lo que quiere no es que le des hecho el producto final, el micronutriente, no, lo que quiere son los elementos para fabricarlo él, porque tiene bastante más idea que todos nosotros en fabricarlos y porque así funcionan mejor. Entonces, en la parte que tiene que ver con el intestino como barrera del sistema inmunitario, nuestro aparato digestivo es el único de los sistemas anatómicos y fisiológicos del ser humano que están en contacto sin ningún tipo de protección, digamos, externa o de otro órgano o de otro sistema con el exterior. O sea, nosotros desde la boca hasta el ano, aquello que viene del exterior penetra en el tubo digestivo. Y entonces el tubo digestivo lo que tiene es una serie de mecanismos para evitar que se produzcan infecciones, que penetren cosas que no deben penetrar, etc., ¿no? La barrera más, digamos, potente que hay, obviando el sistema inmunitario de la salivación, todas las enzimas que hay en la boca, es la barrera ácida del estómago, ¿vale? El alimento que llega al estómago cae en una especie de cubo lleno de ácido. Entonces, eso vale no solo para disgregar las proteínas, para separar los lípidos complejos, para liofilizar las grasas, sino que vale además para evitar que esos patógenos que pueden acompañar al alimento pasen al intestino y desde el intestino sean absorbidos y pasen a la sangre. Entonces, ese tubo en cada uno de sus tramos tiene una diferente composición, una distribución celular diferente, porque sus funciones son diferentes, ¿no? No quiero... otro día montaré otra sobre el sistema inmunitario para no agobiaros muchos. Claro, cuando los occidentales pensamos en bacterias, pensamos en una cosa mala, malísima, lo peor del mundo, ¿vale? En los medios de comunicación, la manera de comunicar, nos han hecho relacionar bacteria con enfermedad. Y resulta que la mayoría de las bacterias que están en nuestro cuerpo no solo son necesarias para, digamos, terminar de hacer la digestión, sino que producen sustancias como la serotonina y otras muchas que de no tenerlas empezamos a tener problemas, ¿no? Dice que se calcula más o menos que el peso de las bacterias que tenemos dentro del cuerpo supondría unos 2,5 kilos o 3 kilos de peso, ¿vale? Como cada una de esas bacterias es un ser vivo independiente, hay quien, dándole un giro a la manera de comunicar, dice que no son las bacterias las que nos han colonizado, sino que de algún modo nosotros vivimos en ese medio que pertenece a las bacterias, porque su material genético es infinitamente más rico que el nuestro. Pero bueno, estas son disquisiciones de señores con bata en el laboratorio. ¿Qué pasa en el intestino? Cuando ya hemos pasado la barrera ácida del estómago, allí pasa una serie de alimentos que han sido digeridos de una manera más o menos completa, desde la boca, han pasado por el estómago, y ahora empieza la labor de la asimilación. Grande Cobian decía que somos lo que nos alimentamos, y eso ya hemos visto que no, somos lo que somos capaces de asimilar, porque alimentarnos podemos alimentar bien, pero si tenemos un problema a la hora de asimilar, eso que hemos comido no va a rendir el fruto que tiene que rendir. Entonces, esas bacterias, digamos, positivas, durante mucho tiempo se le llamó flora bacteriana. Pero claro, como la flora no tiene nada que ver, porque esto no es un organismo vegetal, es un organismo animal, en definitiva, pues se acuñó un nombre que es microbiota, que habréis escuchado ya muchas veces. ¿Cómo nos venden la microbiota? Pues nos la venden con yogures pequeñitos y de beber, ¿no? Donde va el Lactobacillus acidophilus y alguno más, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con esos yogures? Que esas pobres bacterias que ingresan por la boca comienzan a ser degradadas en la propia mucosa bucal, pero ya tienen el holocausto cuando caen en el ácido del estómago.
Entonces, de esos lactobacillus que tomamos con el yogur, no llega ninguno al intestino. Y los que pueden llegar porque se libran de la muerte en el estómago, pues llegan en unas condiciones que son incapaces de formar colonias, de reproducirse, de darle vida a ese tejido intestinal, ¿no? Entonces, las bacterias negativas per se, las malas, malísimas, las que producen muchas cosas, las tenéis aquí arriba, ¿no? La Candida albicans. La Candida albicans es un auténtico terror, ¿no? La Candida albicans se forma en el intestino, luego migra al esófago, y en el esófago impide que se cierre el esfínter, con lo que empiezan las regurgitaciones, la acidez, la pirosis. Pero es que además llega hasta la boca y produce en la boca una infección que seguro que por experiencia propia o ajena conocéis, con una lengua saburral de color blanco, engrosada y demás. Pero es que a las mujeres, donde más daño y repetidamente lo hace, es en el tracto genitourinario, y os genera esas infecciones de orina de repetición. Bueno, pues esta bacteria, la Candida albicans, es una auténtica devoradora de azúcar. Le encanta el azúcar, de tal manera que en aquellas personas en las que su ingesta de azúcar es muy grande, la proliferación de cándidas también es muy grande. La solución podría pasar por evitar el azúcar, ¿vale? Cuando decimos evitamos el azúcar, evitamos la cucharada de azúcar en el café, el azúcar refinado, ya sea de caña, ya sea azúcar blanco, ya sea como sea. Pero claro, es que azúcar tienen todos los carbohidratos, todas las frutas, la mayoría de las verduras. Tiene carbohidratos de cadena larga. Es imposible vivir sin azúcar, y además es desaconsejable, porque es el combustible que utiliza el cerebro para poder seguir funcionando, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a hacerte consciente de cómo opera tu organismo, tienes que tomar una decisión. O sea, espero a que se produzca el daño, espero a que la cándida prolifere en el intestino, y cuando esto suceda me tomo un antibiótico. La propia palabra antibiótico da un poco de grima, porque su significado textual es antivida, ¿no? Claro, ¿qué hace el antibiótico? El antibiótico llega al intestino y va a matar a todo bicho viviente. O sea, no tiene un radar que le permita matar solo a las bacterias que son patógenas. Mata a todas las bacterias. ¿Qué pasa en un intestino donde no está ocupado el nicho por bacterias de la microbiota normal, que es invadida por otro tipo de bacterias que vienen con el alimento, con los procesos de putrefacción del propio intestino, en fin, ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Cuando la gente dice, yo como sano, ya lo sé que comes sano. Es decir, no compras el azúcar refinado, no compras... Intentas elegir dentro de lo que hay lo mejor. Intentas comprar de proximidad, si tienes la suerte de poder consumir de huertos ecológicos. Claro, pero hay un montón de cosas en las que no somos conscientes de lo que contienen. Yo os podría... Un día haremos algo sobre el tema del azúcar versus las grasas, que fue una guerra comercial en la que había que colocar el azúcar y se desprestigió a la grasa, que la grasa, evidentemente hay grasas trans que tienen muchos problemas, las grasas de cadena larga los tienen, pero la grasa en sí es una energía mucho más poderosa que la energía del azúcar, y de hecho la grasa es necesaria sí o sí. Hay un montón de vitaminas que no se podrían mover por el organismo si no hubiera grasa, porque son liposolubles, ¿vale? Entonces llega un momento que uno tiene que, a unas sabiendas de que está intentando hacer de la manera más sana posible, saber que hay un montón de déficit en la alimentación que tienen que ver con esa tierra empobrecida. O sea, estamos comiendo los frutos de una tierra a la que durante muchos años se le ha maltratado con insecticidas, con pesticidas, con fertilizantes orgánicos. Entonces la tierra no puede dar más que lo que tiene. Entonces, si lo que tiene es
una materia química que se le ha echado para que la planta crezca, es lo que vamos a comer. Entonces estamos en el momento de comer, sobre todo en el mundo vegetal, lo que comemos es apariencia. Los vegetales no son así. Es decir, cuando uno está cerca de la producción de los vegetales, las hortalizas no son todas iguales unas a otras, los tomates no tienen todos el mismo calibre ni el mismo color. Es decir, la naturaleza no es capaz de mantener ese grado de homogeneidad en su producción. Pero claro, eso se consigue haciendo recogidas selectivas en determinado momento, madurando esa fruta de una manera artificial. A ver, cuando yo viví durante un tiempo en Almuñécar, en la costa de Granada, y había pues aguacates, mangos, chirimoyas plantados en el terreno, ¿no? Pero había un Mercadona. Y entonces yo iba al Mercadona y en plena época de cosecha del aguacate, los de Mercadona vendían aguacates de Ecuador. Que no pasa nada, que es decir, es aguacate y es de Ecuador. Pero claro, yo me imaginaba las perrerías que le tenían que haber hecho a ese pobre aguacate para meterlo en un barco que cruzara todo el Atlántico, que llegara a un centro de distribución, que se pudiera repartir por toda España. Evidentemente, el aguacate de Ecuador no tenía nada que ver con el aguacate que me vendía el señor de la tienda, que se lo había traído al agricultor la tarde anterior recién arrancado de la mata, ¿no? Entonces, en esa fase en la que aparentemente estamos comiendo algo que parece que está muy bien, la parte micro de ese alimento pues no la controlamos. Entonces, a veces intentamos alimentarnos bien, pero no lo conseguimos. O conseguimos alimentarnos, pero no nutrirnos. ¿Qué pasa con muchas de las cosas que ingerimos? Si ya sabemos que la microbiota es esas bacterias buenas que impiden el anidamiento y proliferación de las bacterias malas y que además actúan como barrera para que no penetren en las células de la pared intestinal, cosas que no deben, sabemos que si tenemos una doble pared y tiramos la pared más exterior, es mucho más fácil que la humedad se agarre a la pared interior. Pues esto mismo pasa en el intestino. Hay un montón de cosas que afectan a esa microbiota y hay otras que le favorecen. ¿Qué hace esa microbiota? Esa microbiota es la que consume la fibra que nos aconsejan comer. O sea, esa microbiota es la que es capaz de degradar esa fibra que para nosotros no es digerible. O sea, esa fibra sin la microbiota no podría ser aprovechada. Pero además es lo que le da volumen a las heces, le da la consistencia y permite que estas células que son de protección y además de producción de sustancias importantes vivan bien. ¿Qué pasa con el resto de las cosas? El estrés, la harina refinada, el alcohol, los metales pesados, la comida procesada, todas esas cosas que tenemos, bueno, los medicamentos, de los que hablaremos quizás de una manera más específica, pues que la estropean. ¿Qué necesita la flora bacteriana, la microbiota? Como todo ser vivo, necesita agua, es fundamental. O sea, hay algo tan sencillo como el tema del agua que se nos pasa, porque creemos que solo debemos beber si tenemos la sensación de sed, y la sensación de sed ya es una alarma sanitaria. O sea, cuando alguien tiene sed, ya ha sometido a su organismo a un estrés de falta de agua importante. O sea, la sed es el último mecanismo que tiene el organismo antes de hacerte desmayar y ese tipo de cosas, de avisarte que tienes que beber, ¿no? Le va bien la fruta, la verdura, le va bien el yoga, por ejemplo, le va bien todo lo que tiene que ver con mantener ese estrés a raya y tener un organismo equilibrado. ¿Qué es lo que te desequilibra a ti? A cada uno nos desequilibra una cosa, pero sabemos que cuando nos disgustamos, cuando estamos muy nerviosos, cuando no dormimos bien, hay gente que habla, mira, es que se me pone un nudo aquí en la boca del estómago. Es que, a ver, el estómago, dentro del cuerpo físico, es uno de los lugares donde más se recogen las emociones del cuerpo emocional. Así de claro.
Evidentemente, cuando me deja la chica de mis amores o el chico de vuestros amores, el dolor se desplaza al corazón, ¿no? Porque es otro tipo de emoción. Pero bueno, con este esquema, digamos, global, lo que quiero daros es una idea de cómo funciona ese intestino, que al final es una fábrica de salud o de enfermedad dentro del propio cuerpo. No solo por lo que comemos. Si comemos de una manera desestructurada, muy procesada, daos cuenta que para conservar las cosas hace falta echarles cosas. Entonces, si nosotros estamos comiendo una comida precocinada de no sé qué manera, decid conmigo que si a mí me gusta mucho hacerme el pan. De hecho, llevo años haciéndome el pan. Y me cambié del trigo sarraceno, también hace unos años, a la espelta. Mi pan de espelta, que me hago un par de veces por semana, se llena de moho. Y solo se llena de moho aquello que está vivo y que no tiene ninguna sustancia que impida la aparición de moho. Así de claro. Sin embargo, tú coges un pan industrial y tienen que pasar muchas semanas para que ese pan tenga moho. No, el mío en 3 días aparece el moho. Entonces, hay un experimento que no me acuerdo cómo se llaman los chicos, pero lo podéis encontrar en internet. 2 amigos venían de fiesta una noche y pararon en una hamburguesería de estas de marca conocida. Compraron 2 hamburguesas, pero parece ser que el contenido etílico de la sangre de estos 2 chavales era bastante grande. Entonces llegaron a casa, se comieron media hamburguesa cada uno y se quedaron desmayados. Cuando despertaron a la mañana siguiente, entiendo que con la boca seca, con unas ganas tremendas de tomar agua y con un dolor de cabeza brutal, se dieron cuenta de que quedaba una cajita con una hamburguesa dentro sin tocar. Y uno de ellos tuvo una idea genial. Le dijo al compañero: ¿y si guardamos esta hamburguesa en el armario y vemos qué pasa? Bueno, metieron la cajita en el armario, tapadita, y al principio cada mes o así iban, aquello estaba igual. La hamburguesa lleva, creo que son 15 años en el armario, y todavía no ha sido capaz de criar ningún tipo de organismo a su alrededor. Entonces, decid conmigo que si yo vivo en el campo, lo normal es que en la época de verano pues entren moscas, lo normal es que de vez en cuando aparezca un saltamontes, ¿vale? Entonces, claro, si tú tienes la casa muy aséptica, seguro que has tomado alguna medida en contra de esa forma de vida, ¿no? La que sea. Bueno, pues las hamburguesas esas están intactas. Esto no es una información para meter miedo sobre lo que se come. A ver, las hamburguesas están buenísimas. Tú una vez te comes una hamburguesa y están muy buenas y no pasa nada. Han encontrado el punto de acidez del ketchup, el potenciador de sabor de esa carne que no sé muy bien qué es. A ver, todo es fantástico para el paladar. Otra cosa es que sea bueno para el organismo. Pasa lo mismo que con los tomates de supermercado, ¿no? El tomate así no existe. Los tomates tienen cada uno su forma. Claro, la diferencia del tomate yo vivo en un pueblo de 120 habitantes. Bueno, le voy quitando habitantes, 140. Los tomates huelen. Y luego cuando te los pones en la ensalada saben a tomate. Pero es que mis tomateras, que tengo una terracita pequeña y siembro mis tomates, cuando hago alguna labor de quitarle hojas o tal, se te quedan las manos con un olor a tomate que flipas. Ya le puedes pasar las manos a todos los lineales del supermercado, que nada huele a nada. O sea, ¿vale? Se conserva, y yo lo entiendo, vamos a ver. Si tú vives en Noruega y tienes que comerte tomates de Murcia, a ver, la distancia hasta que no pasemos a la quinta dimensión está ahí, ¿no? Hay que transportarlos, hay que meterlos en un camión y tal. Pero bueno, que seamos conscientes de ello, ¿no?
¿Qué ha pasado cuando la gente cada vez más se ha hecho consciente de que la alimentación, que puede llegar a ser un placer, ya no es un placer unido a la nutrición y a la salud, sino que a veces solo se queda en un placer? La gente que no ha optado por el medicamento ha optado por el suplemento nutricional. Y aquí volvemos otra vez al esquema único. Cuando nosotros vamos a un herbolario, por ejemplo, hay un sobre de cúrcuma, o sea, un bote de cúrcuma, hay un bote de magnesio, hay un bote de muchos botes. Hay quien te aconseja que si te hace falta hierro, tomes hierro, con lo que está trasladando la manera de recetar desde la medicina oficial al herbolario. No, es imposible absorber el hierro si solo te dan hierro. El hierro, para ser absorbido, necesita otras cosas. Pero luego te dan la cúrcuma, por ejemplo, y la manera de tomar la cúrcuma son 3 pastillas al mediodía, 3 pastillas por la noche, 3 pastillas por la mañana. ¿Y por qué te mandan tantas cápsulas de cúrcuma? Que es una barbaridad cuando ves la cantidad de cúrcuma que te has tomado. Pues porque a la cúrcuma, como le pasa al calcio, cuando llegan a la barrera ácida del estómago desaparecen. Entonces, para intentar que llegue algo de material al intestino, te mandan unas dosis muy altas. Esto es malo en el herbolario, pero en la farmacia no os quiero ni contar. La industria farmacéutica calcula la dosis razonable de un ser humano. Fijaos la variabilidad, ¿no? Un ser humano de 80 kilos de peso y 1,50 m de estatura, un ser humano deportista, un ser humano esquimal, un ser humano africano, no, pero ellos no pueden trabajar así, ¿no? Ellos tienen que hacer una dosis que va a ser la dosis para todo el mundo. Entonces, aparte de los posibles daños directos cuando la cantidad de medicamento es muy grande, es que ellos calculan que al pasar por la barrera del estómago se va a perder una parte del medicamento. Ellos dicen el 30, el 40, el 20%, lo que sea. Y eso se lo añaden de más, para que al pasar la barrera del estómago llegue al intestino aquello que una vez pasado a las células de la pared pase a la sangre y te llegue a ti la cantidad de antibiótico. Entonces, claro, si yo tengo una barrera ácida del estómago muy grande, va a llegar el antibiótico en una concentración tan pequeña que no voy a matar ninguna bacteria, sino que voy a crear resistencias, ¿vale? Pero si yo estoy con un estómago poco ácido o estoy tomando antiácidos matutinos, que ahora lo dan con todo, o sea, ahora mismo te dan un croissant de jamón de York y te recetan un omeprazol, o sea, con sus diferentes... La gente le dan el omeprazol porque va en compañía de todo lo demás que tomes, cuando el omeprazol lo que hace es de alguna manera neutralizar una barrera de protección tan importante como es la barrera del ácido del estómago. Entonces, en vez de preocuparnos por saber por qué no cierra el esfínter, si está eso lleno de cándidas, por ejemplo, y solucionar el tema del esfínter, te doy un antiácido, te doy un regulador del ácido del estómago. Entonces, esta es la manera de la medicina oficial de plantearse las cosas. Os voy a poner un caso típico. Cuando un niño tiene fiebre, bueno, hay que intentar que la fiebre no le produzca daños que pueden ser neurológicos y muy graves, ¿no? Hasta el punto que la medicina clásica aconsejaba sacar a los niños, ponerlos en las corrientes de aire o meterlos en el río frío, o sea, que había que bajarle la fiebre sí o sí. Pero claro, una vez que le bajas la fiebre, que es el proceso agudo, importante y grave, te deberías hacer la pregunta de por qué ese niño ha tenido fiebre. Entonces, el antipirético va acompañado de un antibiótico, aunque el niño tenga un proceso vírico, que eso daría un poco lo mismo, ¿no? Pero te bajo la fiebre como primera elección y te doy un antibiótico porque se me ocurre que quizás sea lo que te hace falta. Entonces, a ver, esa medicina que está intentando ir al síntoma no está viendo al ser humano ni a ningún ser vivo
como un ser complejo que tiene diferentes aparatos y que todos se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un suplemento nutricional y vas a hacer lo mismo que harías con un medicamento, o sea, lo que haces es plantearte una dosis de hierro porque tienes anemia, que no, que esto no funciona así, porque para llegar el hierro, que es un metal pesado y complejo, a la sangre para que llegue al hematíe y pase a la hemoglobina, necesitas ponerle transportadores, necesitas que haya elementos que lo vehiculen. Bueno, el caso, que puedes salir de la farmacia, perdón, de la herboristería, con una bolsa de suplementos nutricionales y con unas pautas que necesitas hacerte un Excel para saber lo que tienes que tomar antes del desayuno, lo que tienes que tomar después y tal. ¿Qué pasa con esto? Que la gente abandona ese tipo de posibilidad y ya se queda con la posibilidad del medicamento. En el medicamento me dan una dosis cada no sé cuántas horas. Lo han intentado además facilitar porque ya el antibiótico puedes tomar 3 sobrecitos 3 días diferentes y ya lo tienes, incluso menos. Pero claro, la solución es si yo voy al síntoma o voy a la causa. Acordaos que empezamos esta historia hablando de la serotonina y de su involucración en esos procesos del espectro emocional, ¿no? Esa ansiedad, ese no tener ganas, esa depresión, ¿no? Pero claro, si yo la única alternativa que tengo y por la que abogo es por la de la benzodiazepina, eso no va a solucionar el tema de la pared intestinal de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces, esa pared intestinal, además, que se ve afectada por todas estas agresiones que hacemos, por el alimento, por el medicamento, por el estilo de vida, por no dormir, por estar todo el día preocupados, por ese tipo de cosas, cuando esa pared intestinal ya ha perdido la microbiota, o por lo menos una gran parte de la microbiota, y ya está a merced de ese tipo de microorganismos patógenos, empieza a tener problemas de continuidad en la pared y empiezan a pasar a sangre cosas que no deberían pasar. En vez de ser filtradas por las células de la membrana, pasan directamente. Eso provoca intolerancias alimentarias, alergias, provoca enfermedades autoinmunes tan a lo bestia que la tiroiditis de Hashimoto funciona, vamos, se puede paliar dando la hormona tiroidea, pero siempre está activa. Sin embargo, si tú coges una tiroiditis de Hashimoto y además tratas el intestino, los síntomas disminuyen. Hay casos miles, personas, y aquí hay alguna en el grupo, que estaba tomando diuréticos para poder controlar su presión sanguínea. Bueno, si tú regulas, tú le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita, tu cuerpo no quiere que le des un medicamento diurético, ni quiere que le des, no, tú dale lo que necesita. Este cuerpo, por los estudios que se han hecho, está concebido para vivir una media de 130, 140 años. Lo que pasa es que por el camino nos van pasando cosas. Tenemos este tipo de enfermedad, este tipo de historia, tenemos estrés, pero claro, si eso que va a restar años a nuestra vida, seguro que sí, nosotros lo acompañamos de alimentarnos mal, dormir mal, tomarnos las cosas como si tuviéramos algo que hacer, pelear contra lo incambiable, en fin, este tipo de cosas lo que hacen es bajarnos más los posibles años de vida. Mira que lo intento no enrollarme, pero no tengo forma. A ver, ¿qué os quiero presentar yo hoy? Yo llevo alrededor de un año utilizando estos productos nutricionales. Utilizaba antes otros productos americanos que eran muy buenos. Estos productos son de una empresa alemana y lo que me convencieron de su planteamiento era, primero, la absorción,
la combinación de componentes que habían logrado hacer. Es gente que utiliza, este laboratorio utiliza hierbas ayurvédicas, o sea, quiero decir, no está peleado con nada de lo que puede ser el conocimiento para introducirlo en sus productos, ¿no? Entonces, aparte de los macro y micronutrientes, pues tiene vitaminas, minerales, una cosa que no muchos tienen por su dificultad de manejo, que son los probióticos y los prebióticos. ¿Por qué? Porque claro, yo recuerdo utilizar hace unos años la flora bacteriana, la microbiota, en preparados donde venían 37, 40 millones de individuos de lactobacillus, porque lo que os decía, al pasar por el estómago se quedan en nada. Entonces le tenías que dar a la gente una cantidad ingente de flora para que tuviera alguna posibilidad de llegar al intestino. Claro, en el sistema de transporte, en esa micelación que os explicaré luego, en ese recubrimiento con agua de cada uno de los componentes, estos micronutrientes pasan por el estómago como si fueran agua, y el agua no genera un reflejo de digestión. El agua es simplemente la bebes, pasa el estómago y llega al intestino y te baja la sed. Oligoelementos, aminoácidos esenciales, no quiero aburrir con demasiados datos. Entonces, si yo tengo un intestino que es un intestino permeable, que a lo mejor tengo alguna intolerancia alimentaria, que a lo mejor estoy teniendo alergias, o que incluso me ha aparecido una enfermedad con tintes autoinmunes, de las que más habituales son es la artritis, por ejemplo. O sea, que quiero decir que no nos vayamos a enfermedades de las denominadas enfermedades raras, ¿no? Si yo tengo todo eso dañado en la pared intestinal, tengo un tránsito intestinal irregular, o un estreñimiento pertinaz, o una acumulación de gases o de agua, en fin, hasta que yo no solucione todo eso, lo que estamos haciendo en el símil de la limpieza, tenemos un intestino enjabonado porque le hemos echado todo tipo de medicamentos. Este medicamento es para la flatulencia, este otro medicamento es para el ardor de estómago, y este otro medicamento es por el estreñimiento. Entonces hemos echado un montón de jabón, pero no hay quien lo aclare. Entonces se va formando una pasta y una costra que al final impide hasta la aproximación de la propia microbiota a la pared del intestino. ¿Qué es lo que necesita el intestino? Volver a su normalidad. ¿Y cuál es la normalidad de un intestino? Las células unas al lado de las otras, la flora bacteriana que necesita, y déjate de darle productos preparados. Igual que no es bueno la comida preparada para ti, para el organismo no es bueno los productos preparados. Dáselos en bruto, dáselos de manera que los pueda tomar, y dáselos de manera que los combine como mejor le venga. No vayas tú de diosecillo egoico diciendo yo sé muy bien lo que al cuerpo le hace falta. Tú no tienes ni idea, porque el cuerpo es una máquina que todavía no hemos sido capaces de descifrar. Y de vez en cuando alguien dice ¡Eureka! Nos hemos dado cuenta que, claro, todo es malo, malísimo. No, hasta que le consiguen una función. No, las amígdalas no valen para nada. Yo soy una víctima de la ignorancia de los otorrinos de mi infancia. Porque los otorrinos de mi infancia pensaban que las amígdalas no valían para nada y me las quitaron. Resulta que luego no. Las amígdalas es un centro inmunológico muy importante. Bueno, pero ya estamos un montón de mutilados a cuenta de que la medicina oficial decía que no valían para nada. Entonces, el apéndice no es algo que puso ahí el creador o el universo o la evolución para tener un rabito que cuelga de una esquina del intestino, que no, que es un órgano inmunológico, que claro que se enferma, como se enferma el dedo gordo del pie. Pero claro, si pensamos que somos un organismo que tenemos que pasar por la ciencia médica oficial para que nos poden, venga que te quitamos las amígdalas, venga que te quitamos el apéndice, venga que te quitamos esto, porque sin podar no estamos bien, que no es eso, ¿vale? El organismo
Si tú no sabes para qué vale una cosa, déjala hasta que estudies un poco más y te enteres de qué va, ¿no? Pero bueno, el caso, cuando yo decido tener una dieta lo más razonablemente posible, cuando le doy la importancia que le tengo que dar al tema del agua, al tema del sueño, al tema de que el acto de comer es un acto consciente. Entonces no puedo estar comiendo mientras veo el bombardeo de Beirut o el no sé qué. No, a ver, concéntrate, ¿vale? Dale, sé respetuoso con tu cuerpo. Si estás comiendo, que es un acto sumamente importante para tu cuerpo, pues bueno, préstale toda atención a lo que estás comiendo. Porque entre otras cosas, si estás atento, para aquellas personas que tienen un problema de obesidad, de apetito, bueno, juntado con la ansiedad o no, cuando estás atento comes menos. Porque te dedicas a saborear la comida, a masticarla, bueno, haces un ritual totalmente diferente. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Qué necesita un complemento nutricional? Necesita que no te den un camión volquete de curcumina. Necesita que te den justo la curcumina que hay. Yo bromeo mucho, hablando del fundador de esta empresa en Alemania, porque digo, el tío es listo. O sea, ¿listo por qué? Porque ha conseguido un sistema que dándote lo mínimo, que es lo que necesitas, llega a tu intestino lo que tú necesitas. O sea, se ahorra en materia prima un montón de cosas. Pero porque ha dado con la manera de favorecer esa absorción. Y curiosamente, parte de la absorción tiene que ver con la combinación. Tiene que ver cómo se combinan ese tipo de oligoelementos para que surta el efecto que tiene que surtir. La gama de los productos, me voy a quitar del medio para que veáis algo más. A ver dónde estoy. Ya no estoy. La gama de los productos va desde productos que tienen que ver con la nutrición y la alimentación, productos que tienen que ver con el deporte, que utilizan los deportistas tanto para el entrenamiento como para la recuperación, y con una línea de lo que le llamamos la nutricosmética de cuidado de la piel, ¿no? Dentro de los productos más utilizados están estos, que es el Power Cocktail y el Restorate. Son productos que durante la mañana el Power Cocktail te da lo que necesitas como micro y macronutrientes para el día, y por la noche el Restorate es un complejo de minerales, sobre todo, con alguna vitamina que ayuda a la absorción, y lo que hace es alcalinizar el medio interno. Entonces los deportistas utilizan este Restorate cuando vienen a entrenar, porque reponen las sales minerales que han perdido con el ejercicio. Esto, a ver, os quiero contar una experiencia personal. Yo estoy en el lugar que estoy porque tengo a mi madre aquí en una residencia. Mi madre tiene 93 años y en el último año, cada cierto tiempo, pues tenía una infección de orina por nuestra amiga la Cándida, y como tenía una infección de orina, pues le ponían un antibiótico. Y la mujer pues estaba mal por el antibiótico. Todo el mundo habéis escuchado eso de cuando te ponen el antibiótico es que se te queda el cuerpo de no sé qué manera. Pues se te queda el cuerpo mal, no es de no sé qué manera, se te queda realmente mal. Bueno, pues mi madre recaía cada 2 o 3 meses, cada 2 o 3 semanas le volvían a poner un antibiótico y en esas andábamos. Yo llevaba tiempo intentando encontrar, con el laboratorio que trabajaba antes, en primer lugar no manejaban la microbiota, ¿no? Lo que a mí me parecía que podía ser interesante. Pero en segundo lugar la dosificación era no tan cómoda, ¿no? Cuando apareció en mi vida esto, después del primer mes que lo probé yo, mi madre empezó a tomarse su Power Cocktail por la mañana, su Restorate por la noche, y últimamente he incorporado un producto que es nuevo, se llama Generator Plus 50, que está pensado para aquellos que ya hemos cumplido 50 años. Mi madre cumplió 50 años mucho antes que yo. No sé si os ha pasado a vosotras, pero...
Y de una manera sencilla, antes de desayunar, pues le ponen en un vaso, le ponen agua, le dan su sobre, se lo toma. Esta mañana he llamado a la residencia y, pues bueno, le cuesta comer, las chicas dicen que cada vez es más complicado, y yo siempre hago la misma pregunta. Los sobres los está tomando, y dicen, los sobres se los toma muy bien. Y esta mañana les he comentado, pues a lo mejor... no, me lo ha comentado la chica, dice, vamos a intentar darle estos batidos hiperproteicos que le dan a las personas que están débiles, a ver si se lo toma. Perfecto. Yo sé que si se está tomando los 2 sobres de por la mañana, que se juntan en uno solo, y se está tomando el resto de por la noche, tiene cubiertas sus necesidades. La noticia es que desde ese momento mi madre dejó de tomar antibióticos. Dejó de tener infecciones y dejó de tomar antibióticos. Entonces, como esto es comprobable y no en una persona deportista con una forma física brutal, no, mi madre con 93 años, es decir, de alguna manera su aparato digestivo estaba pidiendo que le dieran lo que necesitaba, que se dejaran de darle las cosas que pensaban los que la recetaban que le iban a venir bien. Luego, bueno, productos hay muchos, hay una línea que tiene que ver con el control del peso, ¿vale? A base de sustitución de alguna de las comidas o bien con preparados que se mezclan con leche de almendra o leche de coco, leche de avena, o con barritas del tipo de las barritas energéticas que se toman, que se pueden comprar por ahí, pero donde cada barrita sustituye a una comida, ¿no? Esta Navidad me enviaron de regalo unas barritas conmemorativas de las Navidades de Alemania. Y no soy muy goloso, pero por el hecho de probarlas, abrí una de las barritas y me duró para 4 veces. O sea, fui incapaz de comerme más allá de un cuarto de barrita porque te quedabas verdaderamente lleno, ¿no? Bueno, ¿cuál es la clave de toda esta historia? La clave de toda esta historia es lo que la compañía llama el NTC. El NTC es esa combinación del producto en polvo con las moléculas, las micelas de agua, para hacer que atraviese la barrera del estómago sin ser digerido. Voy a poner algo divertido, pero antes... Bueno, evidentemente si yo, con carácter prácticamente inmediato, consigo que entre el 85 y el 95% de lo que ingiero se absorba en el intestino, lo tengo disponible para empezar a utilizarlo, ¿no? Es soluble en agua, la materia prima está disponible porque evidentemente llega hasta el intestino. Lo que os decía de la sinergia de las sustancias, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que un laboratorio de Occidente y máximo alemán utilizara hierbas ayurvédicas. O sea, estamos todavía en el momento de pensar que estos de la India son unos tíos locos porque tienen vacas por la calle que adoran y además se visten raro, ¿no? Entonces, todo este conjunto de técnica, digamos, de investigación ha permitido pues hacer cosas como un omega 3 que es vegano, que ya no es resultado de la extracción de los peces azules. También hay un omega que tenemos que es habitual. Pero lo que os voy a enseñar, que estoy convencido que os va a encantar, es este vegano, perdonadme, está hecho con algas. O sea, unas algas marinas que no se recogen del mar, sino que se cultivan en estanques propios para ello, que se fermentan y producen un aceite con más cantidad de DHA que el propio aceite, el aceite con el que yo padecí de pequeño. A nosotros no nos daban omega 3, nos daban aceite de hígado de bacalao, que aquello sabía a rayos y centellas, pero que decían que era muy bueno. Bueno, os voy a poner una pequeña peliculita. Acabamos 2 palabras del tema de la nutricosmética y paramos un rato, porque es demasiada información y tampoco quiero agobiaros más.
Lo que vais a ver en las imágenes, los dos vasos que tienen el logotipo, evidentemente son los de la empresa, y el vaso que no tiene el logotipo es un omega 3 del que se puede comprar en cualquier farmacia, ¿no? Entonces todos sabemos que el agua y el aceite pues son poco compatibles, ¿no? Estamos alta la música. Vale, pues la bajo, gracias. A ver, un segundo. Os lo vuelvo a poner. Mejor ahí, supongo, ¿no? Bueno, pues lo que consigue este Microsolv, el sistema NTC, es envolver esas microgotas del aceite, porque sigue siendo aceite, ¿vale? No es que se haya desvirtuado el aceite para que sea soluble en agua, sino que ese aceite es recubierto por esas micelas de agua y se produce la disolución de alguna manera, ¿no? Como veis en el aceite normal, en cuanto dejas de agitar el vaso, el aceite va a la superficie y el agua queda abajo, mientras en el otro se produce una disolución de la sustancia, ¿no? ¿Qué chapa os he dado? O sea, es que me pongo a pensar en ello. Dios mío, qué paciencia tenéis. Voy a quitar la grabación para... En la parte de la... Espérate, de la Álvaro, que no sé nutricos- qué me ha pasado, que me he quedado aquí pegado. A ver. Pilar ha entrado y ha salido. Bueno, silenciaros si podéis, quien no esté silenciado, porque para que no se meta ruido. A ver, en la parte de la nutricosmética, lo que han hecho ha sido aprovechar la misma idea de la absorción a través del intestino, pero a través de la piel. Entonces, son productos que penetran en profundidad, con lo que hacen un poco la función de estas cabinas de belleza. Teresa sabe más de este tema, pero en la parte de estética te venden aquello de que hay que llegar a las capas profundas de la dermis para que eso haga efecto, es verdad. Bueno, pues esta nutricosmética tiene esas características, está libre de parafina, de un montón de cosas que yo controlo menos, ¿vale? Pero que efectivamente los resultados son muy buenos. A ver. Tiene, pues eso que os decía, tiene el mismo concepto del transporte de nutrientes, la máxima calidad sin parafina, dermatológicamente comprobado de una manera que a mí me parece muy interesante. Esta compañía tiene unos acuerdos con un instituto tecnológico donde está depositada la mayor colección de tejidos humanos del mundo para el tema de experimentación. Entonces, las experiencias se hacen sobre esos tejidos humanos que se han cultivado en el laboratorio, no se hacen con animales, en fin, que hay cierta sensibilidad en este terreno, ¿no? Vamos a ir deprisa. Hay una parte que os digo que tiene que ver con el deporte, donde varias selecciones olímpicas de diferentes deportes están utilizando estos productos como base de su entrenamiento, entre otras cosas porque no dan positivo en los controles antidoping. No llevan ningún factor que puedan rechazar a un deportista, ¿no? Bueno, aquí pasaré muy deprisa. Hay un equipo científico propio que hace toda la investigación y desarrollo. La empresa está implantada en un montón de países. Está hecho en Alemania, como ya os dije antes. Tiene todo, digamos, los controles de calidad a través de una consultora externa. Y ¿qué más os puedo contar? Que en este sentido los botes los recipientes de los productos lo que traen es un código QR que al leerlo con un teléfono te lleva directamente a un laboratorio independiente de la empresa, donde te dicen todo lo que lleva el producto. Bueno, la compañía, os doy un repaso rápido.
La compañía tiene un plan de negocio en el que tú tienes la posibilidad de ayudar a los demás prescribiéndoles, aconsejándoles la toma de ese tipo de productos, por lo cual recibes una serie de beneficios. Tiene una serie de herramientas. Yo ayer me bajé un programa que han sacado de emoticonos muy graciosos con los productos para las redes sociales. Pero bueno, ahí en estas aplicaciones no solo está toda la parte administrativa de la compañía, sino que hay unos canales de televisión, unos canales de testimonios, de ejercicios, de dietas, un montón de cosas. Aparte de lo que es digamos, las comisiones y los rappels que hay por la venta, pues hay un programa de incentivos con coches de empresa, viajes, plan de pensiones, formaciones y demás. Entonces, para poder acceder al producto, puedes acceder como un cliente, compras el producto sin más, como lo que ellos llaman un team partner, que lo que hace es comprar el producto con un descuento, o como manager, que ya tienes el descuento mayor, que puede ir del 30 al 50%, y donde tienes un compromiso de compra al mes en un baremo que hacen ellos de 600 puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué son 600 puntos para llegar al baremo? Son 6 Optimal Set, que es esto que os enseñaba antes del Power Cocktail y el Restorate, que en el caso del arranque, ¿no?, de la manera de empezar a formar parte de PM Internacional como manager, va acompañado de un Activase, que es un producto, es un concentrado de vitamina del grupo B, más un activador del oxígeno sanguíneo, que a mí me gusta todo menos el nombre, porque le han llamado, ¿cómo le llaman a esto? Oxyplus, exacto, sí, Oxyplus, que me suena a detergente de lavadora, o sea, eso de tiene Oxyplus, entonces eso lo deja más blanco, ¿no? Y lleva un Ultimate Young, que es un serum de tratamiento inmediato para dar en las arrugas, ¿no? El arranque lleva un Starter Kit, donde va una bolsa, una Demo Bag, que lleva pues una serie de catálogos, de producto, el folleto, y luego para hacer la demostración con el Activase, me lo comentaba cuando empezamos Pepi, que el Activase te potencia mucho la circulación, y entonces hay veces que notas enrojecimiento en la cara y tal, que es totalmente normal. Bueno, voy a parar para que conversemos y ya está, porque soy un poco cansino con esta historia, ¿eh? Pero porque me enrollo, porque me gusta contarlo, que ese es el problema. Bueno, comentarios. ¿No hay ningún comentario? ¿Qué cosas?